Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. ¿Cómo están, amigos, en esto de trabajar para ser discípulos del único maestro y también para multiplicar, siendo maestros en la formación y acompañamiento de otros discípulos? ¿Cómo anda esto y cómo va esta serie? ¿Cómo les acompaña esta serie en sus comunidades, en sus ministerios, en su vida personal, en su vida de familia? Me gustaría saber si realmente les está ayudando, ¿no? Sé que es una tarea ardua, sé que es difícil, sé que es un tema que a lo mejor no se frecuenta mucho, no se oye demasiado, pero no se olviden que hace ya varios años todos los obispos de nuestra América, ¿no?, se reunieron en el Santuario Nacional Mariano de Aparecida, en Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, y nos dejaron un documento magnífico, incluso con el anhelo de una gran misión continental, por 10 años en todas nuestras comunidades, pueblitos, ciudades, ranchos, campos, países, todos. Es el documento de Aparecida, y ese documento de Aparecida se llama Discípulos y Misioneros, discípulos y misioneros que anuncian a Jesucristo, al Maestro, discípulos y misioneros. Y ahí se nos habla justamente de esto, ¿no? Los pastores nos dicen que cada bautizado, desde un encuentro personal con Jesucristo vivo, con la persona viva de Jesús, se va transformando en un discípulo seducido, enamorado, ¿no?, del Señor, y se va llenando de ardor, y luego entonces se va formando en la oración, en la entrega, se va formando en la Biblia, por supuesto en la teología, en los elementos necesarios para la catequesis y la evangelización, y también en la tarea de provocar nuevos discípulos misioneros en su ambiente. Y esto ha quedado medio como en agua de borrajas todo, pero tenemos que reflotarlo porque es, digamos así, un tema no soslayable en esta iglesia que peregrina ya en el tercer milenio del cristianismo, ¿no?, y que sigue al Maestro, que sigue siendo la cabeza de la iglesia y quien alimenta con su savia, que es la gracia, todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo que somos nosotros, esta iglesia peregrina. Sobre todo esta iglesia peregrina en este hoy y aquí de nuestra América, ¿no?, de esta hermosísima América, de nuestra América Latina, que no es solamente Sudamérica o Centroamérica, sino también ya Norteamérica, porque sabemos que en Estados Unidos hay 40 millones al menos de hispanoparlantes o descendientes de hispanos, o sea que toda nuestra América, como decimos siempre, bajo el manto de María, Madre de Guadalupe, que es la patrona de toda América, que además desde el monte Tepeyac le respondió sí al Padre Dios e hizo presente con su disponibilidad a este Cristo Jesús que con su presencia ha hecho su mensaje más carne y más corazón en toda nuestra América, como bien lo decía otro documento maravilloso del episcopado latinoamericano, que era el documento de Puebla, el documento que se dio en 1978 y que marcó todo un hito evangelizador en nuestro continente. Bueno, entonces por eso digo, no es solamente un capricho, es un grito que el Espíritu Santo está dando hace ya muchos años en toda nuestra América y en toda nuestra iglesia también, en el mundo entero. San Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice: cuanto me has oído en presencia de muchos, confíalo a hombres y mujeres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Eso de mujeres lo agregué yo, pero no importa, hoy por hoy hablamos de hombres y mujeres discípulos, ¿no? Y justamente yo digo, es una tarea que, como dije el otro día, no es solamente una opción, no, es un mandato imperativo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no desesperarse en primer lugar, cálmense, serénense, confiemos en la presencia del Espíritu, confiemos en que el Señor lo quiere, esto tendría que ser ya de mucha paz para nosotros, confiemos en la primacía de la gracia, fundamentalmente, y comenzar con lo que tenemos, ¿sí? Comenzar con lo que tenemos. Lo más importante de todos es comenzar. Comenzar en tu casa, en tu parroquia, en tu capilla, comenzar en tu ministerio, en tu grupo, comenzar en tu colegio, comenzar. Pero comenzar, comenzar. Algunos quisieran tener previamente toda la infraestructura para poder comenzar, como
Ocurre a veces que algunos no comienzan un proyecto inspirado por el Señor porque dicen, no, haría falta tantos recursos económicos, nos haría falta esto y esto y esto y aquello. Y como no lo tenemos, mejor no empezamos. Y no es así. El paso más difícil es lanzarse al agua. Lo demás siempre viene por añadidura. Si no comenzamos, jamás tendremos la estructura. Cuando Pedro caminaba sobre el mar, su valor no consistía en los pasos que daba en las agitadas aguas, sino en el haber salido de la barca. En haber salido de la barca. Ese fue justamente lo más importante. Tenemos que dejar la barca de nuestras seguridades y estructuras y el Señor ilumina cómo hacerlo y nos da ese impulso vital para poder hacerlo, ¿no? Porque su palabra es lámpara, es luz para nuestros pasos. Él nos promete el pan de cada día, mas no la panadería. Por lo tanto, digo, el Señor da la gracia, pero hace falta que también nosotros pongamos lo que Él mismo nos ha regalado, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la creatividad. También es importante invertir a largo plazo. A ver, digo, ¿comenzar con lo que tenemos? Sí, pero también invertir a largo plazo, no quedarnos con miradas miopes o como pasa a menudo en muchos ministerios, parroquias, grupos, escuelas, que comienzan algo, mucho entusiasmo y ya ahí nomás, a los pocos meses, ya no, esto no, y ya lo dejan. Y después otra cosa, y después otro, y después se enteran de no sé qué y otra cosa más. Como hay mucha gente también que, con todo respeto lo digo, ¿no?, que se engancha en cuanto encuentro de las jornadas de juventud que van para allá, y no sé qué otro congreso de familia que van para otro lado. Pero después eso no se transforma siempre en frutos de discipulado y de formación de discípulos en su parroquia, en su escuela, en su ambiente, en su familia. Parece como que gozan del tour religioso. Y ciertamente ahí también el Señor da una gracia y esa gracia supone una correspondencia también a esa gracia, responder a la gracia recibida. Porque si no, no estamos siendo discípulos y misioneros. Digo, a largo plazo, los mejores intereses se obtienen en las inversiones a largo plazo. Esto significa que no hemos de buscar un éxito inmediato, ya, ahora y aquí, como pasa en el mundo, ¿no es cierto? Que todos quieren ahora y aquí, ya, antes de sembrar quieren el fruto, ya, no. El mejor vino es el añejo y los mejores frutos nunca son los inmediatos. Ya sabemos lo que pasa cuando se quiere madurar de golpe la fruta que compramos en el mercado, que ha estado en eso que se llaman los lugares de una conservación artificial de la fruta. Entonces aparece madura de afuera y cuando uno la muerde, no, esto no está, le falta tiempo, le faltó planta, le faltó sangre, le faltó sol, le faltó aire. Se ve que la han cortado previamente porque, venía una tormenta, entonces la han puesto en cámara y como decimos, y no es la fruta que deseamos. Entonces digo, el mejor café, que me perdonen, no es el instantáneo. Y aquí me uno a los colombianos, a los de Costa Rica, Guatemala. El mejor café es el que se elabora cuidadosamente con el rito tradicional, el café de Chiapas en el sur de México. El mejor café es ese. El instantáneo, te sacará de apuro, pero no es el mejor café. Entonces digo, la mejor inversión es la que un padre hace todos los días con su hijo, aconsejándolo, acompañándolo, alentándolo, instruyéndolo. No se trata de gestos heroicos de vez en cuando. Te compré una moto, te compré un auto, te regalo el viaje a Disneylandia, no sé qué, sino lo otro, ¿no?, lo de todos los días. Inversión a largo plazo es formar discípulos con la confianza del labrador de que tarde o temprano aparecerán los frutos. Y en ese sentido, los que tenemos cultura agrícola, porque padres, abuelos y bisabuelos han sido campesinos, deberíamos tener la paciencia de saber lo que significa sembrar y esperar, y esperar, y esperar. Y esperar con confianza, ¿no? Y esperar que el sol, la lluvia, hagan su trabajo con la tierra y la semilla sobre todo. Esperar. Otra cosa importante es un sano equilibrio entre doctrina y experiencia. ¿Qué es lo que podríamos decir? Un sano equilibrio entre la cabeza y el corazón. Un sano equilibrio entre lo racional, lo intelectual, que es muy importante, tener las ideas claras, porque nadie puede amar y seguir a quien no conoce. Que un equilibrio con lo emocional,
lo afectivo, lo sensible. Para no ser cerebros con patas, que no sirve, pero tampoco ser dulce de leche con crema chantilly, toda una cosa ahí melosa que tampoco sirve. Y hoy estamos un poco a veces plagados de emocionalismos pasajeros y efímeros, fruto del posmodernismo y la cultura light. Sentir bonito, si me gusta lo hago, si no me gusta no lo hago, si lo siento lo hago, si no lo siento no lo hago, si me da ganas lo hago, si no me da ganas, porque si no tengo ganas no es auténtico, dicen. Cosas así, ¿no? Muy infantil, muy adolescente, muy inmaduro, y así se manejan muchas cosas también, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Por eso a veces digo, cuando hablamos de los problemas de sexualidad, yo siempre digo que los problemas de sexualidad no son de la cintura para abajo, son de la cintura para arriba, porque tienen que ver con la cabeza y con el corazón. Y no solamente por no tener las ideas claras, sino también por no tener una madurez afectiva y no tener vida de oración, permitiendo que el amor incondicional de Dios nos colme afectivamente y emotivamente con equilibrio y armonía y discernimiento lúcido, ¿no? Y no llevándonos por la caprichosidad o las veleidades inmaduras y retorcidas y enfermizas, por ejemplo, de las novelas que siguen siendo hoy el alimento de muchísimas familias de América Latina que se enferman con los virus y las bacterias de los argumentos retorcidos y enfermizos de novelas y miniseries que vienen de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México sobre todo, y que realmente uno dice, qué terrible, ¿no? Qué terrible ese virus que entra todos los días en la casa, impregnando criterios y actitudes de vida, porque después muchísima gente actúa como lo actúa el enfermizo personaje, el retorcido y enfermizo, psicópata muchas veces, esquizofrénico, neurótico personaje de la novela, ¿no? Entonces digo, inversión y equilibrio entre doctrina y experiencia. Un discípulo necesita a la vez las herramientas de la formación y de la experiencia. Si solo tiene datos teóricos porque hizo todos los cursos habido y por haber en la escuela de ciencias sagradas y recibió los posgrados de teología a distancia y no sé qué cursos hizo después, que le gusta a la gente eso, ¿eh? Uy, le gusta, y colgar todos los cuadritos en la pared y mostrar todo, porque yo soy máster en qué sé yo qué, sobre todo se da mucho entre los laicos ahora, más que entre los curas. Entre los curas también, porque les gusta usar presbítero licenciado, presbítero doctor, pero bueno, pero entre los laicos también. O sea, que no está mal tener todo el marco necesario, ojalá que con humildad, porque la ciencia sola engorda, ¿no? Pero digo, si solo tiene datos teóricos, será como una fría estatua o un cerebro con patas. Pero si carece de conocimiento, su experiencia, atención, que puede ser muy auténtica y muy sincera, su experiencia sin conocimientos puede desbarrancarse en el abismo del subjetivismo y también de lo emocionalístico. Y eso también es muy peligroso. Entonces es necesario un equilibrio entre las coordenadas de la doctrina, una doctrina sólida diría, y la vivencia para lograr un sano equilibrio de la parte emocional, afectiva, psicológica, ¿no? Por supuesto que el punto medio del equilibrio lo da en que esta persona, este discípulo, se ponga todos los días en oración, que la teología que recibe en los cursos lo haga oración y vida, que la catequesis que recibe en los cursos lo haga oración y vida, que la liturgia que recibe en los cursos lo haga oración y vida. Y sí, así como una pintura necesita un marco adecuado, el discípulo maestro también precisa un marco de referencia de sana doctrina. El que guía a otros por las alturas de la vida del espíritu no puede aventurarse por caminos inéditos ni hacer experiencias riesgosas, sino continuar por la ruta segura de los que ya lo han precedido en el camino de la fe. Por eso siempre es bueno alimentarse de la lectura, de la buena lectura de los maestros de la vida espiritual, ¿no? De los santos padres y de sólidos maestros de la vida espiritual, ¿no? La sola doctrina tampoco basta. La sola doctrina tampoco basta. Porque bueno, ya les conté en un programa que el diablo es doctor en teología, lo vio a Dios cara a cara y no por eso deja de ser diablo. O sea que la sana doctrina sola no basta. La teoría debe ir acompañada de la práctica,
Por lo tanto, no se puede despreciar ninguno de los dos aspectos. Atención a esto. Al contrario, tanto más se acentúe cualquiera de ellos, más énfasis hay que poner en el otro. Fácil. Un carismático sin ciencia es tan peligroso como un teólogo racionalista y fundamentalista. Un carismático sin ciencia es tan peligroso como un teólogo racionalista. Los dos. Y los dos extremos terminan cayendo en lo mismo. Fundamentalismos intolerantes, subjetivistas y llenos de errores. Otra cosa, otro punto importante, es que haya una estructura permeable al espíritu y abierta al cambio. Siempre. Esto es fundamental. Lo importante no es seguir la ley de la inercia, siempre se hizo así, ¿no? Dependiendo de lo que Dios dijo ayer o está escrito en un código, sino preguntarle, ¿qué quiere hoy de nosotros? Por supuesto que preguntándoselo, ese hoy y aquí, dentro del sentir de la Iglesia Madre, por supuesto. La palabra, la tradición y el magisterio, ¿quién lo duda? Pedro no quería comer los animales que Dios le presentaba en el lienzo venido del cielo, porque él estaba aferrado a su vieja estructura. Su tradición le impedía abrirse a lo nuevo. Sin embargo, el mismo Dios, que le había ordenado no comer ciertos animales, ahora le mandaba a hacerlo. Y él se abrió, y eso que era Pedro, se abrió. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que tenemos que saber separar la paja del trigo y separar lo que es lo esencial de lo que es secundario en nuestro camino de fe. ¿Qué sé yo? Hay gente que está muy apegada a las creencias y no al Señor Jesús. Hay gente que está súper apegada a las devociones y no a Jesús. Entonces, claro, cuando una devoción se le trastabilla, tiene una crisis de fe. No tenés una crisis de fe, porque en realidad no tenés fe en aquel que es el único camino, la única verdad y la única vida. Por eso muchos que dicen tener crisis de fe, en realidad no la tienen. Lo que tienen es una crisis de creencias, de devociones, o peor aún, de supersticiones. Claro, de supersticiones. Sí, claro, porque no se han encontrado con el Señor Jesús, no se han dejado de encontrar con Jesús. Yo recuerdo siempre en esto las exageraciones de algunas devociones de algunos santos en nuestra América Latina. Exageraciones al extremo, que a veces algunos pastores la dejan porque llenan las iglesias con eso, pero no sirve todo eso. No voy a dar nombres de ninguno en especial, pero ustedes lo saben mejor que yo. Entonces digo, la estructura permeable al Espíritu que busca lo nuevo, porque el Espíritu Santo viene a nosotros para hacer nuevas todas las cosas. Y, como digo siempre, el Señor no eligió agricultores, eligió pescadores, porque justamente el agricultor tiene un camino ya requete conocido, remanido, tedioso. En cambio, el pescador, aunque sea un experto pescador, se pone todos los días frente al mar, frente al lago, y como no hay caminos ni señales, pregunta, ¿y hoy, Señor, por dónde? ¿Por dónde? Y eso lo hace alguien que confía más en el Señor que en su propia experiencia. Y eso entonces lo pone en una actitud de buscar todos los días lo nuevo. Y eso te lo digo y me lo digo a mí mismo, aplicado a la pastoral parroquial, a la catequesis, a la evangelización, a la misión, a los retiros. Él siempre se hizo así, no entra con la actitud de lo nuevo, tampoco la novedad por la novedad misma, o sea, los nov, sino que el Espíritu manifieste por dónde, Señor. Y también otra cosa importante en esto es que un poco lo dijimos antes, no depender del poder económico. Es cierto que para todas las cosas necesitamos cosas materiales, por ejemplo. Tengo que hacer un retiro, hay que alquilar una casa de retiro, hay que tenerla primero. Después, si la tenemos, hay que alquilarla, o por lo menos pagar los gastos de comida, gas, electricidad. Yo no digo que no haya un aspecto material importante en todo esto, pero si Moisés hubiera esperado hasta obtener el oro y garantizar los víveres para alimentar a 600.000 peregrinos durante 40 años en el desierto, imagínense, nunca jamás hubiera salido de Egipto, si hubiese quedado allí, ¿verdad? Y animarse entonces, porque la providencia de Dios está siempre ahí en la puerta, dándonos una mano, y una mano fundamental. Y otra cosa importante es no trabajar solos.
Esta obra es de comunidad. Trabajar no es cuestión de un individuo superiluminado, un Illuminati, ¿no? Un Fraticelli iluminado, sino que justamente abarca a muchos y toca a muchos. Y el Señor quiere que seamos muchos los que participemos. Pedro tenía un equipo de colaboradores, ancianos en la fe, con los que compartía su vida y su ministerio. Marcos y Silvano formaban parte de su equipo de trabajo. Yo también, como cura párroco, yo soy diocesano, tengo un equipo de trabajo que me ayuda mucho, porque no somos muchos sacerdotes en Argentina, y me ayuda mucho ese equipo de colaboradores, tanto quien coordina Cáritas Parroquial con su equipo, como el equipo de catequesis, el equipo de pastoral de enfermos, el equipo de pastoral del duelo, el equipo de los círculos bíblicos o círculos de fe, el consejo económico, el consejo pastoral, el equipo de medios de comunicación, es decir, el equipo de voluntarios en cuanto a la limpieza del templo. Todo eso es sentirse trabajar en comunidad, ¿no? Pablo siempre compartía con otros su ministerio, al principio con Bernabé y Marcos, después con Silas, Timoteo y Lucas, Tenía colaboradores muy cercanos, como Tito y Epafras, y la única vez que predicó solo fracasó rotundamente, y fue justamente en Atenas, en el Areópago. Fracasó, ¿no? Cuando uno viene a una misión o va a una misión, siempre detrás hay una comunidad orante. Hay una comunidad orante, una comunidad que, aunque no está presente físicamente quizás con el que está predicando, está orando, está siendo parte de la misión. Esto no se puede perder de vista jamás. Incluso compartir la preparación de la misión, aunque el que vaya sea uno solo. Hay un mandato de la comunidad que envía a su misionero. Por eso a veces no entiendo demasiado cuando en algunos países, sobre todo de Centroamérica y también de Sudamérica, aparecen en Estados Unidos algunos laicos, sobre todo, que sabrá Dios quién los envía. No solamente porque no trae carta ni de su obispo, ni de su párroco, ni de su aparente ministerio, sino porque andan como francotiradores, ¿no? Enseñando doctrinas dudosas, basadas más bien en la manipulación psicológica y emocionalística, pero que ciertamente ni son discípulos del único maestro, ni forman discípulos, ni mucho menos son maestros para formar discípulos. Así que hay que tener en cuenta y hacer un discernimiento al respecto. Sobre todo porque a veces lo que es muy emocionalístico, sensiblero, llamativo, como los espejitos de colores, ¿no? Llaman la atención, pero no convierten a Jesús, ni dejan llegar a Jesús. A veces son un obstáculo para llegar al encuentro con el Maestro. Y luego formar comunidad de discípulos, sí, comunidad de discípulos. Los discípulos se forman en la escuela de la comunidad junto con otros. Son plantas que no florecen si no están al lado de otras. Qué importante que es esto, qué importante. Finalmente, además de esto, de estar integrados a una comunidad, de trabajar en compañía de otros, que también no es fácil, porque tiene que haber un espíritu de comunión, que es fruto de la conversión personal al Señor. Escuchar al Señor es lo último, ¿no? El secreto de la fecundidad radica en mantener una actitud de escucha, oído de discípulo que permanezca siempre atento al Maestro, atento siempre al Maestro, buscando la mirada del Señor, con mirada atenta, oído alerta y corazón disponible. Bueno, estos son un poco los puntos que quería compartir hoy con ustedes a la hora de ver nuestra misión y a la hora de ver también cómo el Señor realmente desea que seamos sus discípulos y que formemos discípulos. Por eso, Señor, yo en este momento quiero acercarme a tu rostro, acercarme a tu mirada y decirte que te necesitamos, ¿sí? Te necesitamos para que cada uno de nosotros descubra cuáles son los muros que consciente o inconscientemente está levantando y que no permiten que los puentes se extiendan hacia otros para crear comunidad y para que en esa comunidad, con ardor, entusiasmo, libertad interior y alegría, surja el deseo de formarnos doctrinalmente y experiencialmente para ser testigos tuyos y canales de gracia. Haznos ver, Señor, cómo muchas veces la excesiva acción o actividad nos pierde esa mirada contemplativa tan importante para no perdernos de vista tu presencia y para que tu mirada
no nos deje de mirar y nuestra mirada no deje de buscarte. Por eso, Maestro amigo, Señor de la historia, que nos has dejado una huella para seguirte y que permites que sigamos tus pasos, infunde en nosotros tu Espíritu Santo para que en el hoy de nuestra vida tomemos en fe la decisión de hacer lo que debemos hacer con lo que tenemos para formar discípulos y empezar ya, ahora mismo, no dilatar. Hay un mandato y es imperativo y es de tu parte y viene con tu gracia y viene con la fuerza de tu Espíritu y viene con el sello de tu amor incondicional. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Maestro, por estar siempre íntimamente con nosotros. Danos tu bendición, Señor, y que podamos experimentar en todas partes la alegría de haberte conocido y de que tú hayas salido al encuentro de cada uno de nosotros. Amén. Paz y bien para todos ustedes.